Hoy vamos a ver este, un poco de lo que de lo que son los derechos humanos. Vamos a ver un poquito en cuanto al origen. Vamos a ver también las principales características, que son cosas que nosotros ya venimos viendo en los trabajos, em, pero, pero ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, ¿sí? La idea es, digamos, tener esta clase grabada para que ustedes puedan recurrir a la misma en cualquier momento que lo necesiten. Yo voy a subir todas estas clases a un canal de YouTube y de ahí nos vamos a manejar. Entonces, derechos humanos. El símbolo que ustedes ven atrás es el símbolo de la Organización de las Naciones Unidas, porque, digamos, el afianzamiento y la construcción de los derechos humanos tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas, más allá de que cuando hablamos de derechos humanos nos remitimos inmediatamente a la Revolución Francesa, ¿sí? En 1789, pero digamos, cuando se le da verdadera institucionalidad y se le da el carácter de obligatoriedad internacional, va a ser a través de la creación de los diferentes organismos de los derechos humanos a través de la Organización de las Naciones Unidas, que va a ser un organismo creado luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, fíjense, el 10 de diciembre del 48 la Asamblea General de la Nación Unida aprobó y proclamó la Declaración de los Derechos Universales, ¿sí? De los Derechos Humanos Universales. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de declaración y pusieran que fuera distribuido, expuesto y leído, digamos, para que lo sepan todos. ¿Por qué, digamos, la Organización de las Naciones Unidas toma esta resolución? Porque luego de terminar la Segunda Guerra Mundial hacia 1945, digamos, los regímenes totalitarios, el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, en Japón con Hirohito, digamos, se vulneraron muchísimos derechos humanos, principalmente el derecho a la vida. Es conocido el caso, digamos, de los judíos, de los negros, de los gitanos, en el régimen de la Alemania nazi, sí que eran exterminados, los campos de exterminio, las torturas sistemáticas, las desapariciones. Acá en nuestro país también después de la dictadura del 76 vamos a tener este, personas desaparecidas violando claramente el derecho humano a la vida. Ahora fíjense, yo les hablaba de un origen inmediato, ¿sí? Digamos, la ONU se crea posteriormente al 45 y en el 48 se crea este organismo que protege los derechos humanos. Existía la necesidad de legislar los derechos humanos después de los crímenes contra la humanidad de la Segunda Guerra Mundial. Son estos crímenes que yo les decía, la matanza y persecución de judíos, ¿sí? De negros, de gitanos, de homosexuales también, ¿sí? Durante el régimen nazi en Alemania, por la creencia de los alemanes en ese entonces, en la cabeza digamos, en la cabeza de Hitler y de todo el buro, digamos, y de los dirigentes en ese tiempo del régimen nacional socialista, de que había una raza que era superior a todos, la raza aria, ¿sí? A raíz de eso, digamos, a raíz de la idea de una superioridad racial, se empezó a exterminar a todas las poblaciones, a los judíos, perseguir a los gitanos, a los negros también, como yo le decía, a los homosexuales, concentrándolos, vale la redundancia, en campos de concentración para reducirlo y poder exterminarlos luego. Entonces, a raíz de esto, que después en el juicio de Nuremberg tomó, digamos, conocimiento público, la Organización de las Naciones Unidas decide este, votar la Declaración de los Derechos del Hombre Universal en 1948. Y ahí es como que todas las naciones se tienen que ajustar al derecho. ¿Qué protegen los derechos humanos? Todo aquello que nos permite crecer y desarrollarnos plenamente como personas en todos sus aspectos. La vida, la integridad jurídica, la propiedad privada, la dignidad, la igualdad y la libertad, entre otros, ¿sí? Eso es lo que protegen, digamos, los derechos humanos, principalmente la vida, este, el derecho a la circulación, ¿sí? Todo lo que a ustedes se les ocurra para que, digamos,
que nos ayuda a nosotros a ser plenamente libres, protegen los derechos humanos, pero principalmente son muy conocidos por proteger la vida. Bien, esto nosotros ya vimos la clasificación de los derechos humanos, ¿sí? Los de primera generación que nacieron junto con la Revolución Francesa, que son el derecho a la vida, digamos, al honor, a la libertad de expresión, a elegir y ser elegido, sí tienen que ver mucho con los derechos políticos y civiles. Conquista de la Revolución Francesa. Después tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, que ya tienen que ver más con una sociedad moderna encauzada en la Revolución Industrial, el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la protección y asistencia a los menores, a la vivienda, ¿sí? Y después tenemos derechos de tercera generación que son característicos de nuestra generación, que son los derechos de los pueblos, ¿sí? Al desarrollo y a la autodeterminación de los pueblos. Cuando hablamos de pueblo, hablamos no tan solo, digamos, de nosotros como pueblo, sino también de los pueblos, de los famosos pueblos originarios, ¿sí? Que buscan estar visibilizados hoy en día y que son acompañados por cuerpos legales que se encargan de esto, a un medio ambiente saludable para todos, y hoy tan, en un mundo tan tecnológico y contemporáneo, cuidar el medio ambiente es una necesidad, es un derecho humano, vital, vamos a decir, y bueno, la paz también, como yo creo, atravesando las tres generaciones de estos derechos. Bien, ahora, ¿qué son los derechos humanos? Nosotros ya respondimos estas preguntas, que son las preguntas frecuentes. ¿Para qué sirven los derechos humanos y por qué debemos respetar los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Son el conjunto de derechos y libertades básicas reconocida, acá dice por la Constitución de Ecuador, vamos a decir reconocida por la Constitución argentina, ¿sí? Y por los tratados internacionales también. Son atributos y facultades jurídicas inherentes a la persona como ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Que están desde el momento en que nosotros existimos aquí, ¿sí? Y que ni el Estado ni sus representantes pueden transgredir, nadie puede violar esos derechos. La razón de ser de los derechos humanos es propiciar y favorecer que las personas alcancen un buen vivir, vamos a decir, un desarrollo pleno de sus libertades, y con ello puedan afianzar digamos, el proyecto de vida que tienen. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Sirven para proteger la dignidad humana que nos garantiza la vida, la libertad, la igualdad real, ¿sí? La seguridad, la no discriminación, la no exclusión. Ustedes en el trabajito que nosotros hicimos con los profes, en este último de revisión que tienen, eh, ustedes tienen derechos humanos en el programa. Estamos viendo, por ejemplo, uno de los más conocidos hoy, que está siendo visibilizado, que con la pandemia se vieron incrementados, son los derechos, digamos, el derecho a la vida por las mujeres, ¿sí? Digamos, se incrementaron muchísimo los femicidios, porque digamos, cuando no, cuando estamos en cuarentena, etcétera, ustedes saben, el Estado conmina que no salgamos de nuestras casas. Entonces, ¿qué pasó? Muchas de estas mujeres que tienen estos padecimientos, que sufren esta violencia de género, se vieron obligadas a recluirse en sus casas con sus cónyuges, que son los que ejercían violencia hacia ellas, y esto incrementó el número de femicidios. Bueno, eso es un buen ejemplo, digamos, de, de un derecho humano, digamos, que está siendo constantemente violado, como es el derecho a la vida en el caso de los femicidios, ¿sí? Eso podrían utilizar, digamos, para completar el trabajo. Bien, nosotros en esta ocasión lo vamos a dejar hasta acá. Yo la clase que viene les voy a decir cuáles son los organismos de derechos humanos que están en total vigencia aquí en Argentina, y los organismos de derechos humanos a nivel internacional también. Vamos a ver un poquito de historia argentina para tratar de entender el accionar de las organizaciones de derechos humanos en el Mundial de Fútbol, ¿sí? Del 76, y en lo que fue la dictadura del proceso de reorganización nacional con los 30.000 desaparecidos. Eso vamos a ver la próxima clase. Les dejo un abrazo enorme a todos, chicos, y bueno, yo les estoy haciendo otro videito la semana que viene. Abrazo a todos, los quiero mucho.